Seguimos tras las huellas del maestro según Marcos, y ya sabe, hoy es demonios, cómo entran y lo que causan en la vida de las personas. No alcanzamos a desarrollar todo el tema porque esta mañana no lo alcanzamos a desarrollar, pero quiero decirles que es un tema bastante necesario para nosotros como iglesia tener el conocimiento de estas cosas. Hace 8 días pudimos experimentar en el retorno a casa, pudimos experimentar cómo el enemigo estaba enojado por causa de lo que se les enseñaba. No más aquí en San Benito casi atropellamos un perrito de esos peluditos. Una señora lo soltó y no fue solamente el perro, porque a mí no me gusta hacerle daño a ningún animal, sino que la frenada ocasionó que mis nietas se fuesen hacia adelante también. Y salimos de esa, y más adelante aquí por la Boyacá un motociclista cayó, el carro que iba adelante casi lo atropella, y yo frené y le quedé así apenas como a 2 centímetros de darle al otro carro, mejor dicho, encima. Y luego una buseta se me atravesó, luego por la tarde llovió y lo que nunca me había pasado, me inundé en la casa. Salía el agua por las alcantarillas. Bueno, eso fue tremendo. Y yo decía, ¿de dónde viene todo eso? Sino del enemigo que está enojado. Pero como me dio tanto sustito, pues hoy voy a predicar lo mismo. Sí, porque no puedo andarle corriendo de ninguna manera, por el contrario. Creo que me ha alentado, creo que me ha dado vigor para poder compartir esta mañana lo que tenemos que hablar acerca de este tema. Entonces, cuando se trata de posesiones demoníacas, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, una de las más conocidas. Marcos, capítulo 5, saque su Biblia, por favor. Qué bueno que ya la mayoría... ¿Dónde está su Biblia, Yair? Maidelis. Hay unas que están en el celular, pero hay unas así lo más de bonitas, para la gente que es más nuevita, para los, ¿cómo se llaman? Los que andan con el celular ahora, ¿cómo se llaman? Los millennials. Para los millennials les quiero informar que hay una cosa que se llama papel. Y son prácticas, son buenas. Sí. Entonces, ahí está la Biblia. Marcos capítulo 5 dice la palabra del Señor. Los que están en casa también, oyó, saque su Biblia, ya va a la desempolvar y va a leer conmigo Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía darle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ya me dio miedito. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ay. Cuando lee uno este pasaje y ve la condición de este hombre, puede pensar uno muchas cosas, ¿no? ¿Será que realmente alguien puede estar en una condición como la que nos narra la Escritura? Usted se cuenta, es una persona totalmente orate, ¿no? Es un hombre que ya no soporta la ropa, anda desnudo, le colocan cadena, le colocan grillo, la rompe, vive en el cementerio, se la pasa gritando. Oye, es el problema de todo lugar este hombre. Y uno dice, ¿será esto cierto? ¿Será posible? Pues yo quiero decirles que eso y más. Eso y más. Realmente nosotros no podemos desestimar el poder que hay en las tinieblas para dañar a los hombres. La Escritura dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y sabe una cosa, si hay algo que reconocerle al diablo es que lo sabe hacer excelentemente. Su trabajo lo hace excelentemente. Y lleva a los seres humanos a condiciones tan precarias, tan lamentables, que nosotros a veces podemos pensar cualquier cosa, menos
a dónde puede llegar una persona poseída por espíritus inmundos. El asunto es que nadie nace así, de ninguna forma, ¿no? Tiene que haber un momento en la vida donde estos espíritus toman ocasión en la persona, en el ser humano, para llevarlo a esa condición. Y eso es lo que vamos a trabajar. Durante el tiempo que yo tengo el privilegio de servirle al Señor, recuerdo tal vez mi primera experiencia. Recién estoy conociendo al Señor, recién estamos asistiendo a la iglesia. Para aquella época íbamos a Manantial de Vida Eterna del pastor Eduardo Cañas, y asistiendo a la iglesia, una persona que conocía llega a mi casa a hablar, y de pronto, cuando está hablando conmigo, y de pronto dice: ¡maldito! Yo dije: caramba, esa parte del diálogo no la teníamos en el guión. ¡Maldito! Y empieza de alguna manera a tener un tipo de reacciones. Y yo soy nuevito en el evangelio, pero he leído la palabra, y yo he visto en la iglesia como el equipo del pastor Eduardo, porque yo pertenecía al equipo de guerra, y empiezo: en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Eso sí, me demoré todo el tiempo que usted no se imagina, pero vi la victoria del Señor. Y de ahí para acá ha sido realmente todo un tipo de circunstancias que Dios me ha permitido ver. Cosas que seguramente yo le cuento y usted puede decir: el pastor tiene mucha imaginación. He visto personas levitar. No me haga esos ojos así como, si no me cree, no me crea, pero no me mire así. Discúlpeme, por favor, es que lo cierto del caso, sí he visto personas levitar, he visto personas casi transformarse en animales. He visto brujas volar. Algún día estaba con uno de mis hijos en el tanque cuando pasó una bruja así volando por el lado de nosotros, y mi hijo todo escéptico. He visto muchas cosas, he visto cosas realmente tremendas. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros tal vez hemos creído más a lo que nos da Hollywood que a lo que nos da el mundo espiritual. Y Hollywood nos presenta el mundo espiritual a la manera que quiere presentárnoslo, de una manera que nos aterra pero nos atrae. ¿No se ha dado cuenta usted? Ay, es que esa película me da susto. Pues ¿para qué la ve? Ay, es que esa es de terror. Pues no la vea, hermano, no la vea. Pero la gente le causa terror y se atrae, se sienten atraídos hacia eso, porque de alguna manera hay un anzuelo de la oscuridad que atrae las almas para llevarlas a cautividad, para llevarlas a un terreno donde finalmente se quedan indefensos y quedan a la merced de ellos. Pero la guerra espiritual es algo real. Ya sea que nosotros militemos en la iglesia o que no militemos en la iglesia, es una realidad espiritual que todo el mundo tiene que confrontar. Y ahí es donde entra hoy nuestra enseñanza. Es cuando vamos a ver realmente cómo una persona puede llegar allí. Cómo una persona puede llegar a un estado tan lamentable como la que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Entonces vamos a considerar algunas cosas. La primera: somos la obra maestra de Dios. Y cuando digo somos, por favor, lo estoy incluyendo a usted que está en la casa, estoy incluyéndoles a ustedes que están aquí. ¿Somos la obra maestra de quién? ¿Sí se lo cree o no? Algunos tienen una autoestima que, ay, Dios mío, de verdad, no se lo creen. ¿Sí? Yo no sé si es que yo tengo el ego muy subidito, quién sabe qué, y si es eso, por favor, ayúdenme a orar. Pero yo todas las mañanas, cuando voy a cepillarme los dientes y veo a ese individuo en el espejo, digo: oh, Señor, te fajaste. Digo: gracias, Señor. Y no soy argentino, soy un hijo de Dios, que sé que el Señor me creó a su imagen y semejanza. Miren lo que dice el Salmo 139. Versículos 14 y 15. Porque usted dice: ay, se le salió el ego al pastor. No. Miren lo que dice el Salmo. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Cómo son las obras del Señor? Formidables. Ahora sí entiende lo que yo veo en el espejo. Ok. Estoy maravillado, mi alma lo sabe,
Muy bien. O sea, no son solamente mis sentidos, mi alma lo sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Imagínese, señorita Maydelis, que cuando usted vino a este mundo, no fue una sorpresa para Dios. Tal vez para mamá, tal vez para las personas que estaban en el alumbramiento. Pero Dios ya había pensado en hacerle ese cabello así, esos ojos, la nariz, todo. Y así mismo con usted, mi querida Ruth. Así mismo con cada uno de nosotros, con Rodolfo. Dios pensó en ¿quién? En nosotros. Nos diseñó, nos hizo únicos, exclusivos. Y dígame, puede que haya alguien que se parezca a nosotros, pero no hay nadie igual. Entre millones y millones de personas, dígame uno igual. Que haya salido la copia. ¿Ahí cómo se llama este fenómeno, los que salen iguales? Bueno, no sé si son gemelos o mellizos, como quiera que sean, pero por más físicamente son iguales, pero en cuanto a su carácter, en cuanto a sus formas, son diferentes. Pero esos son casos excepcionales. Pero fuimos creados por Dios. El asunto es que nosotros no estamos conformes. Es tan complicado que estemos conformes. Yo no sé por qué nosotros siempre vivimos viendo lo de ¿qué? Lo de los demás. Entonces, las mechilizas quieren ser crespas. Y van y pagan para volverse en crespas, ¿no? Y las crespas quieren volverse lisas, ¿cierto? La que está planita aquí quiere ir y mandarse a poner sus buenas pechugas. Y la que está pechugona dice, yo quiero bajármelas. No se ría. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces el otro fulano va y se mira en el espejo. Y cuando se mira en el espejo dice, no me gustaron los ojos del color que los tengo, me voy a comprar unos lentes para colocarme unos. ¿Sí? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Ay, yo quisiera tener una nariz como la de él, voy a ir al cirujano para ponerme la nariz. Y estamos de alguna manera renegando contra nuestro hacedor. Estamos diciéndole, no me hiciste bien, fallaste conmigo. A ella la hiciste perfecta, pero a mí me hiciste incompleta. ¿Por qué? Porque de alguna manera el enemigo ha incidido en nuestras vidas y no creemos que realmente somos una creación perfecta de Dios. Realmente no hemos entendido que debemos no solamente darle gracias a Dios por lo que somos, sino aceptarnos como somos, querernos a nosotros mismos, sin llegar, por supuesto, a límites que se salen de lo normal, pero sí debemos querernos a nosotros mismos. Y a veces exigimos que las demás personas nos amen cuando nosotros ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Cuando siempre andamos adulando, mirando lo de los demás y no apreciamos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Somos su creación perfecta. Créalo que sí. Bueno, gracias por ese amén, pero yo sí lo creo. Amén, Miguel, gracias. Qué culpa, amanecí con una dosis de ego y bien fuerte. Además, somos diseñados exclusivamente, óigame bien, diseñados exclusivamente, ¿para qué? Para ser buenas personas. ¿Sabía eso? Fuimos puestos en esta tierra para ser buenas personas. Por favor, colóqueme allí Efesios 2:10. Veo la cara de incrédulos de los que están en la casa. Colóqueme Efesios 2:10. Todo tiene que partir de ahí, de quiénes somos nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Por favor, mi amado, mi amada hermana, usted que ha escuchado el relato de su mamá, de su abuela, de cómo nació usted, hoy lo va a desvirtuar. Ay, mija, es que usted sí es el fruto de una borrachera de su papá. No se ría. Pasa, ¿no? No, es que se metió, que andaba por ahí de casquisuelto con... Sí, tal vez fuimos concebidos no de la manera como nosotros hubiésemos querido, pero la vida solamente la da Dios, solamente Dios, y fuimos diseñados por Él y la vida nos la dio Él.
hechura suya. Dios colocó un hombre y una mujer, se valió de ellos para darnos la existencia, pero somos hechura de Dios, o si no, no hubiésemos nacido. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos puestos? Diga, para ser una buena persona. Yo no me explico si el Señor nos colocó para ser buenas personas, porque hay personas tan caspas, porque hay personas de verdad tan mala gente. Uno encuentra hoy en una humanidad realmente salida de todo contexto de compasión, de misericordia, ¿no? No tiene compasión con los otros seres humanos, con los animales, ¿no? Los tratan como quieren. Bueno, una cantidad de cosas terribles. Pero la Biblia me dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Dígame usted si no tengo hoy razones de sobra para tener el ego levantado. Y estoy tratando de hacer lo mismo con usted. Por favor, déjese influenciar por la palabra, si no por mí, por la palabra. Entonces imagínese, el Señor lo diseñó, pensó en usted, lo hizo para ser una buena persona. Además, si a usted le parece poco, colocó en nosotros la capacidad de albergar su presencia. Nosotros, los seres humanos, nadie más puede albergar la presencia de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Wow, imagínense, el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios en cada uno de nosotros. Ese privilegio no lo tiene una planta, no lo tiene un animal. ¿Lo tenemos quiénes? Y ni siquiera todas las personas, los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos ese privilegio. Qué bueno es el Señor. ¿Saben cuál es la situación difícil? Primero, que nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Y el diablo siempre busca contaminar nuestra mente, confundirnos, llevarnos a pensar cosas que no son. Génesis capítulo 3. Biblia, solo Biblia. Génesis 3, 1 al 4. Ahí vamos a empezar a desarrollar nuestra charla el día de hoy. Génesis 3, 1, 4. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Los problemas de los seres humanos con las tinieblas empiezan cuando empezamos a escuchar la voz del enemigo. Sí, la serpiente, muy bonita ella, imagínensela hablando, wow, una serpiente hablando, y para aquella época no se arrastraba, porque se arrastra después de que Dios la castiga, ¿no? Entonces imagínense la parada en la cola hablando y todo, en tremendo diálogo con la señora de Adán, la señora Eva. Están en tremendo diálogo. Y usted lee el pasaje en Génesis 3 y por favor no se me haga ilusiones que es que fue la primera vez. Vio la serpiente hablando y dijo, ¡ay! Y empezaron. No, esto venía de hacía ratico. Ya hacía mucho ratico venían la serpiente y Evita hablando y hablen, hasta que llegó el día en que la serpiente, que era bien astuta, le tocó el tema que le concernía a ella, lo que le interesaba a ella, y automáticamente empieza a cuestionarle lo que Dios le había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Qué es lo que le está cuestionando? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que está cuestionando es la palabra del Señor. Usted dirá, esa Eva es muy tonta. No, por favor no me juzgue a Eva, porque de alguna manera nosotros también en este tiempo estamos escuchando la serpiente. Claro,
no está allí en el huerto del Edén hablándonos, no. La serpiente nos está hablando por otras formas. La serpiente nos habla a través de las redes sociales, ¿cierto? Volvemos al punto de la autoestima, ¿no? Entonces usted está, mi querida hermana, allí en casa haciendo sus labores cotidianas, de pronto está viendo la televisión y salen esas viejas feas que salen en los desfiles de ropa interior. ¿Sí las ha visto? Los hombres digan amén. No, ninguno. Pues gracias a Dios por los hombres de este lugar, que todos son santos. Gracias a Dios por Ricardo. Sí. Yo creo que habló por todos nosotros. Sale esas viejas allá que desfilan la ropa de Doña Victoria, es que desfilan la ropa de Doña Victoria, ¿no? Y salen esas, y empieza el enemigo a decirle: si ves, estás incompleta, miren eso, usted con ese gordo, con ese que no sé qué. Y usted empieza a sentirse como una cucaracha. Y se le olvida que es la creación perfecta de ¿quién? Entonces la serpiente te está diciendo: con que Dios te había dicho que la muy, ¿no? Pero mire. Y empieza a maquinar en su mente, a ponerle una cantidad de cosas, a sentir frustración, porque la que tiene plata va donde el cirujano plástico y la que no tiene plata, aguante, mija. Y empiezan a haber situaciones mentales que automáticamente están generando que nos pongamos en contraposición de lo que Dios ha dicho de nosotros. Fuimos creados para buenas cosas, pero ahí está el enemigo hablando, ahí está la serpiente hablando, diciendo: ¿sí vio la belleza esa de su suegra, cómo habla de usted? ¿Ah? Y usted, sí, y mírele, yo invitándola a almorzar, y la vieja esta con las que sale, y empieza a envenenarle el corazón, y usted está escuchando muy atentamente a la serpiente. ¿Y qué pasó con la comunión con Dios? ¿Qué pasó con lo que Dios había dicho? ¿Qué pasó con ese Dios que le había dicho que usted fue creado para qué? Para ser buena persona. Ahora su corazón se está contaminando, su ego está quedando por el piso, su autoestima está quedando por debajo, ¿cierto? Y la serpiente sigue hablando, cuando su merced sale allí a barrer el andén y sale el vecino así con esa barba y esos músculos así, todo así, y la serpiente le dice: ¿sí viste al vecino? Y usted dice: no, para nada. Y la serpiente le dice: pero él sale todos los días a la misma hora. Dice: qué casualidad, a esta hora salgo yo a barrer. ¿Será de Dios? La serpiente habla. Eso se llama influencia. Los espíritus inmundos empiezan a causar influencia, a influenciar, a tratar de llevar nuestra mente, nuestra voluntad a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean, para apartarnos de la voluntad de Dios, para llevarnos a ser presas de sus propósitos inmundos que tienen contra nosotros los seres humanos. Entiéndase, por favor, que no es que Satanás tenga algo contra nosotros. Uy, ¿yo dije eso? Sí, lo dije. No, Satanás quiere herir el corazón de Dios. No crea que es que Satanás está recibiendo comisión por cada alma que entra al infierno. Claro, porque algunos creen que es que entre más almas lleguen al infierno, Satanás está haciendo más dinero. O está... No. Nosotros somos la creación perfecta de Dios, y cada vez que Satanás lleva un alma a la condenación, está hiriendo el corazón de Dios. A él le interesa es dañar el corazón de Dios, hacerle daño al corazón de Dios, porque Dios se duele por cada alma que va a la condenación. ¿Entiende? Eso es lo que hace Satanás. Por eso trabaja. Realmente no es que esté interesado en llenar el infierno. No. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces la serpiente sigue hablando, la serpiente sigue de alguna manera generando ese tipo de situaciones, hasta que finalmente, ¿qué logra? Que podamos tomar el fruto. Y cuando tomamos el fruto estamos cocinados ya. Entonces vamos a ver el propósito. Usted dirá: qué sustico. Sí,
Tal vez usted pueda pensar, ahora, como dijo el filósofo mexicano, ¿quién podrá ayudarnos, no? ¿Sí? ¿Todos lo escucharon? Ok. Eso sí, para ver televisión. Usted que no tenía televisión y se ríe. Ahí van. Es que no hay nada que temer, no se preocupe. Le voy a decir una por una las cosas que tenemos nosotros. No podemos de ninguna manera dejar que la serpiente hable como si nada. No podemos permitir que la serpiente siga allí inculcándonos y colocándonos dudas acerca de las cosas que Dios ha dicho de nosotros. Porque si usted pasa más tiempo escuchando la serpiente que escuchando la voz de Dios, terminará haciendo lo que la serpiente quiere que haga. Y la serpiente también habla a través de estos aparatos, ¿no? En las redes sociales, ¿cierto? Cuando está usted allí todo concentradito, listo para venirse al servicio, y le llega ese WhatsApp y le dice, ay, hoy es el día donde vamos a ir a tomarnos un café. Y usted dice, café oculto con el pastor Miguel, pues café. Entonces la serpiente se salió con la suya. ¿Ve? Es tan fácil, es tan fácil. Algunos dicen que hasta habla a través de la suegra, yo no sé si sea cierto. Vamos a ver lo que... No, la gente que dice, yo no estoy argumentando nada. No hay que temer, ojo con esto. Todos estamos en la capacidad de resistir, todos. Esto no se trata de cuánto tiempo llevas en el evangelio. Es que yo soy nuevito, es que yo soy viejito. No importa. Esto no se trata de veteranía. Se trata de que realmente seamos conscientes de lo que Dios ha colocado en nosotros. Y todos estamos en la capacidad de resistir. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, nos aclara el panorama acerca de esto. Primera carta a los Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ojo, ninguna tentación que no sea humana. ¿De dónde vienen las tentaciones? Dentro de 8 días lo vamos a ver mucho más claro. De nuestra propia humanidad. Santiago dice que de nuestras propias concupiscencias. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Qué tiene que saber usted de la tentación? Que tiene límite. Que no es que Satanás se desbordó y se nos vino con toda y no teníamos nada que hacer. Señor, tú me perdonarás, pero ya no pude aguantar. Ya. O sea, excedió mi capacidad, Señor. Y el Señor te va a decir, no es así. Porque tú tenías la capacidad para pararte y resistirla. Porque nunca jamás Dios es injusto para permitir que venga algo que nosotros no podamos confrontar, que no podamos resistir, que no podamos lidiar. ¿Me hago entender? Es lo que dice la palabra del Señor. No, todas las tentaciones son humanas y no permitirá algo que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis. Toda tentación tiene una ¿qué? Una salida. Claro, esta mañana he colocado este ejemplo y quiero repetirlo porque me pareció gracioso, ¿no? Tuve la oportunidad esta semana de estar por ahí en un avión y recuerdo que, no, todos lo sabemos, que cuando usted va a empezar el vuelo se para una señora ahí, ¿no? Por lo general es una señora y la señora le dice, mire, hay una puerta allá y otra puerta allá y hay dos en el centro y otra atrás y este avión trae tantas puertas. Sí le dice eso y nadie le pone cuidado. Sí, el que es muy veterano dice, ya me sé el cuento. Y el que es nuevo dice, pues no le pongo cuidado para que digan que soy veterano. Sí, la señora habla sola y toda la cuestión allí. Y está diciéndonos algo que es ¿qué? ¿Cómo que importante, Luz Marina? Es de vida o muerte. Es de vida o muerte, claro. Fue ella. Es de vida o muerte. Nos está diciendo dónde están las salidas de emergencia. Nos está diciendo por dónde podemos escapar en caso de que ese avión se incendie. ¿Cierto? El problema es que finalmente ninguno le ponemos cuidado. Y cuando se llega a formar la gazapera, si es que se forma, todos queremos salir por donde entramos.
porque no prestamos atención de lo que estaban diciendo. Así pasa con las cosas de Dios. Dios nos está diciendo, mire, pilas, porque esa situación se le puede poner difícil y hay una salida. Y cuando la situación se pone difícil, cuando usted se le dio por aceptarle la salida a ese tipo que era casado y se fue con él a la cafetería, el Señor le estaba diciendo, pilas, pilas, la salida, la salida. Y usted dijo, ¿por dónde, por dónde? Y fue y ¡pum!, se metió debajo de la silla, hermano. No vio la salida. ¿Por qué no vio la salida? Porque no prestó atención. No hay tentación que no pueda resistir y además hay una salida. O sea, imagínese, tengo la capacidad para resistirla y tengo una puerta de escape. Ay, pero es que estaba tan querido. Estabas escuchando la serpiente. Mientras el Señor te decía, hay una salida allá a la derecha, una salida a la izquierda, otra salida al centro, usted estaba diciendo, ay, ¿y qué más tiene, serpientica? Dime. No, mire, el tipo tiene argolla de casado, pero ese es separado, ¿qué va? Sí, ¿estabas escuchando a quién? Por eso no pusiste atención a dónde estaba la salida. Ahora te estás quemando. Y cuando te estás quemando, dices, Señor, la salida. Viejo, yo te la dije hace tiempo. Hace rato habíamos hablado de eso, ¿recuerdas? Sí, Señor, pero ayúdame. Y el Señor es tan bueno que te manda un extintor y te dice, la salida sigue estando ahí. Wow, tenemos es que ¿qué? Que buscarla. Entonces no la tenemos del todo perdida. Tenemos es que prestar atención, mirar dónde está la salida y resistir. Dice la palabra del Señor, Efesios 6:16, por favor. ¿Alguno está pensando de dónde estaba la salida ese día? Sí, ¿dónde estaba la salida? Sí, no me haga esa cara porque está prohibido hacer esa cara yo. ¿Y dónde estaba la salida ese día? No. Tenemos la fe, ojo con eso. ¿Qué es lo que tenemos? La fe. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Pablo, desde el versículo 12, está hablando de la armadura de Dios. Dice que debemos tener la armadura de Dios. Debemos tener la armadura de Dios. Y nos está diciendo que debemos tener la coraza de justicia, que ceñir nuestros lomos, ¿cierto? Cascos. Nos describe toda la armadura, que no la voy a trabajar esta mañana. Pero después de que coloca toda la armadura de Dios, dice, sobre todo eso, la fe. El escudo de la fe. O sea, usted puede decir, Señor, estoy cubierto con tu sangre, Señor, tengo la armadura de Cristo, pero si no tiene fe, recuerda que dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe es la que hace que la voz de la serpiente, los dardos del maligno, se apaguen. Porque no crea que el enemigo va a dejar de hablar. No, va a estar hablando continuamente, siempre va a estar hablando. Pero la fe en el Hijo de Dios, la fe que te lleva a ser salvo, esa fe es la que hace que esas voces se apaguen. Porque vas a querer más escuchar a Dios que escuchar a la serpiente. Pero mientras tú, óyeme bien, estés en una postura religiosa, proclamando el poder de la sangre de Cristo, declarando que eres un hijo de Dios, pero sigas escuchando la serpiente, tu fe será una fe contraria a la voluntad de Dios. Porque si la fe viene por el oír, ¿sí viene la fe por el oír o estoy equivocado? Gracias. La fe viene por el oír, la fe contraria también viene por el oír la serpiente. Escuchas tanto a la serpiente que terminas creyéndole a ella y haciendo lo que ella quiere que tú hagas. Eso se llama fe. O la persona que va al brujo no tiene fe. La persona que va al médico tiene fe. Claro. El médico le dice, tómese ese jarabe, y usted ni pregunta si son orines de perro ni nada. Eso se llama fe. Usted no cuestiona lo que dice el médico. De hecho, que nadie lo hace. De los pocos que lo hago soy yo. A mí me llega una fórmula y voy y entro al internet, y esto para qué es, y discúlpeme, pero lo hago. No le tengo mucha fe al asunto.
¿Ah? De hecho, que casi nunca tomo medicamentos. Pero la gente es así, la gente va con fe a muchas cosas. Y a lo que debe ir con fe no va, porque están escuchando la voz de ¿qué? El enemigo. Son los dardos del maligno. Los dardos del maligno. El enemigo, recuerda el poder de la influencia, influenciando. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no, mi viejo, tenga la armadura, por supuesto tenga la armadura, pero sobre la armadura, el escudo de la fe, para que cada dardo que el enemigo está colocando en su mente se apague y no tengan efecto en su vida. ¿Qué más tenemos? Salmos 119, 11. Tenemos la palabra de Dios. Salmos 119, 11. Discúlpeme, ya se me va a volver costumbre empezar a desnudarme en la mitad del servicio. Pero hasta ahí nomás, quieta serpiente. 119, 11 dice, en mi corazón he guardado dichos, ¿para qué? Bonito, ¿no? ¿A dónde ha guardado la palabra? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él cuando. Ah, no, pero a la hora de la voz kid, ¿no? ¿Cómo es de la voz? A esa hora no, porque ni a la hora del partido tampoco. O sea, no, ¿cierto? Ni a la hora del Masterchef, ni cuando me voy a ver La Casa de Papel, ni no. Pero dijo, de día y de noche. Dijo, téngase continuamente la palabra de Dios ahí. Meditarás en ella de día y de noche. Para que hagas conforme todo lo que en él está escrito. ¿Y cómo te tiene que ir? Bien. Dice, así te va a ir bien. El salmista está diciendo, yo he tomado tu palabra, la he retenido, la he atesorado aquí en mi corazón y es fortaleza para resistir al pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Entonces, cuando viene el enemigo a decirte, wow, mira a la vecina, tú dices, ¿cuál mirarla? Ya la reviví, la reví más bien, ¿no? No la reviví, sino la reví. Y enseguida te salta la palabra del Señor y te dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Ah! Y entonces la vuelve a vestir y va a orar. Porque esa laxivia la había llevado ¿a qué? A otras cosas. Esa es la manera de resistir la tentación. ¿Con la palabra de qué? De Dios, con la palabra. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces siempre va a estar colocando continuamente la palabra. Tenemos un futuro en Dios. Ah, soy glorioso. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese no os conforméis a este siglo se pone, parafraseándolo, no se conformen a las cosas de este mundo. En el mundo estamos, ¿no? Pero no pertenecemos a él. De hecho, el Señor Jesús dijo que este mundo estaba bajo un gobierno. Dijo, yo me voy porque ya viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con el príncipe de este mundo. Y la palabra en Romano nos dice, no se conformen a este mundo, porque el pensamiento que hay en el mundo es un pensamiento que va en contra de Dios. Santiago dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces la recomendación que nos da la palabra es, no, dejen las cosas del mundo, renueven su entendimiento, no pongan sus pensamientos por encima de las filosofías, de todas las creencias, de todas las cosas que hay en este mundo, para que a través de esa renovación ustedes puedan comprobar que tienen un futuro en esta tierra y un futuro en la eternidad.
Entonces es cuando entra el peso de nuestra elección, el peso de la voluntad, porque en nuestra alma está la voluntad. Es cuando nosotros hacemos uso de lo que algunos llaman libre albedrío para decidir lo que conviene. Entonces entenderemos que Satanás tiene promociones muy llamativas. Bueno, decir que muy llamativas realmente es quedarse uno corto. Las promociones de Satanás son excelentemente llamativas, ¿cierto? Lo que ofrece Satanás, caramba. El asunto es, ¿cuál es el resultado? Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Alguien dijo que era como una tarjeta de crédito, ¿lo ha leído? Que el pecado era como una tarjeta de crédito. Decía, llévelo hoy y pague después. ¿Sí? ¿Lo había escuchado? Decía, llévelo hoy y pague después. ¿A cómodas cuotas? ¿De cuánto? No, hasta la eternidad. Sí, muy cómodo. Realmente sí, muy cómodo. Entonces, hay una voluntad de Dios. Es buena. Me va a gustar. Es perfecta. ¿Para cuándo? Para esta tierra, para la eternidad. Caramba. O sea, hay un propósito mientras esté aquí parado en este mundo. Un propósito glorioso, un propósito realmente de bendición. Y hay un propósito para cuando muera. Entonces lo que me está diciendo Romanos, en otras palabras, es: decídase, ¿qué es lo que quiere? Si quiere, tome usted la actitud que toman las personas que no conocen al Señor y haga lo mismo que ellas y piérdase de lo que Dios ha preparado para usted. Entonces es cuando viene la conveniencia. ¿Qué es lo que me conviene? El momento de placer, de felicidad que el diablo me está ofreciendo momentáneo, o lo que Dios tiene que es para siempre. Entonces tenemos mucho realmente que pensar, tenemos mucho que decidir, y yo creo que todos nos vamos por el lado de Dios, pienso yo, ¿no? Tenemos una voluntad, hablemos de la voluntad. Santiago 4:7, una voluntad. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues ¿a quién? A Dios. ¿Qué es someternos a Dios? Someternos a Dios es finalmente dejar todo, absolutamente todo en las manos del Señor, ¿cierto? Que no nos gobierne ni este mundo, ni nuestra carne, ni nuestros apetitos, ni absolutamente nada de lo que somos nosotros, ¿cierto? Eso es someternos a Dios, entregarnos en alma, cuerpo y espíritu para que Él gobierne sobre nuestra vida. Pero mientras nosotros no tengamos un sometimiento total a Dios, el enemigo estará tomando esa parte que no se somete para hacer de las suyas con nosotros. Entonces tú vienes y tu alma quiere, el Señor lo dijo, ¿no? ¿Recuerda cuando Pedro se fue a dormir? Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Recuerda la palabra? Velad y orad para que no entréis en tentación. Es el consejo. Sométase. Domine su carne, domine todo en su ser para que no la vaya a embarrar, dice el Señor. Pero nosotros somos un poquito más avispados y siempre estamos de alguna manera dándonos algunos vuelitos, algunas rienditas, algunas cositas allí, sin darnos cuenta de que nos estamos saliendo del gobierno de Dios. Y cuando salimos del gobierno de Dios, ¿quedamos dónde? En las cosas de este mundo. Quedamos en las cosas de Satanás. Es cuando viene el sufrimiento, es cuando viene el dolor, es cuando vienen las cosas que no. Entonces, vamos a hacer guerra espiritual. Y venimos al templo o nos agarramos en la casa y empezamos a reprender. En el nombre de Jesús, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Y le decimos al diablo hasta de qué se va a morir. En el nombre de Jesús, por supuesto, ¿no? En el nombre de Jesús. Y el diablo alega, ya, está bien, me largo, ya, listo, dejemos esa vaina así. Sí. Porque está gritando mucho, porque no le gusta la cantaleta. ¿Sí? Se parece a algunos de nosotros, los hombres, no le gusta la cantaleta, se va. Pero dice,
pero todavía no se ha sometido, o sea, ¿está bajo qué? Bajo mi autoridad, está bajo mi gobierno, por tanto, regresa sin tanta huya, si no tiene necesidad, regresa otra vez. Entonces nuestra guerra espiritual no debe ser solamente una oración, no debe ser solamente una práctica religiosa, sino debe ser una entrega total al Señor. Y cuando nos sometemos a Dios, dice la Escritura que ni siquiera tienes que gritar, sino que el diablo, ¿qué dice? Lo quitaron. Huirá de nosotros. Estamos trabajando el libro de Job en estos días, los días viernes. Y una de las cosas que me llama la atención del libro de Job es que cuando el Señor está hablando con Satanás, Satanás le dice: ay, pero tú lo has rodeado. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Lo ha rodeado, lo ha cercado. ¿Sabe qué le está diciendo Satanás? Cada vez que yo me le acerco a Job, no lo puedo tocar, porque tú lo tienes guardado. Porque Job se había sometido a Dios. Cuando una persona se somete a Dios, no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldad, no hay espíritu de enfermedad, no hay nada que le pueda tocar, porque está cercado por Dios, está cercado por el poder, por la gloria de Dios. Entonces el enemigo no le puede tocar. Es lo que dice Santiago: resistid al diablo, someteos pues a Dios, y ya, el diablo huirá de nosotros, estaremos cercados por el Señor. ¿Qué más tenemos? Proverbios 14, 26, 27. Proverbios 14, 26, 27. Tenemos que desarrollar el temor de Dios en nuestra vida. Desarrollar el temor de Dios en nuestra vida. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es ¿qué? Manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. Ay, qué sustico que el Señor me mande al infierno. No, eso no existe en la fe. Ese tipo de circunstancias no. Nosotros tememos ¿a quién? Al Dios de amor, al Dios de misericordia, porque nos ha amado, porque queremos hacer las cosas bien, porque tenemos que glorificar al Señor. Tengo un pequeño problema, discúlpeme por favor. Quiero que coloque una imagen allí. Voy a ausentarme un momentico. Aleluya. Discúlpeme por favor, pero me pasó algo tremendo. Pero ya estamos aquí de vuelta. No, qué pena con ustedes, pero no. Bueno, la cuestión es esta. La mayoría de gente, la religión enseña que nosotros debemos andar a toda hora asustados. Un Dios que la haces y enseguida te cae. Eso no existe. Claro, hay un Dios que castiga, hay un Dios que de alguna manera siempre, óigame bien, nos va a llamar a cuentas. Pero tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos es el temor de Dios en nuestro corazón. El temor de Dios está a través de toda la Escritura. Una de las palabras que más usa la Biblia es no temas, no temas, no temas.
Pero otra de las palabras que más usa la Escritura, ¿de cuál es? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿cierto? Nos manda hoy una otra vez temer a Dios. Y ese temor a Dios es cuando tú sabes que hay alguien que está por encima tuyo, que te ha amado, que te ha dado la vida, que ha hecho todo por ti y que de alguna manera está procurando lo mejor para ti. Es cuando tú te sometes a Él, no por miedo, sino por amor. Cuando tú tienes la intención de agradarle, aunque fallas, y vuelves otra vez y te levantas y sigues ¿qué haciendo? Caminando en el temor de Dios. El temor de Dios, lo he enseñado en otras ocasiones, es como un seguro. Es aquello que de alguna manera te obliga moralmente a comportarte como un hijo de Dios. Entonces, tienes la oportunidad de hacer lo malo, tienes la oportunidad de hacer lo incorrecto, pero no lo haces porque sabes que eso le desagrada a Dios. Entonces la serpiente vuelve a hablar, la serpiente vuelve a decirte, mira esto, mira lo otro, y tú dices, no lo hago porque eso no le agrada a Dios. Son las armas que Dios nos ha dado. Es realmente todo lo que tenemos nosotros para poder combatir las tinieblas. Ahora entramos al origen y la consecuencia de ceder a la tentación. Eso lo vamos a tratar dentro de 8 días, pero quiero leer el pasaje. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Santiago 1, del 12 al 15. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, ¿recuerda Corintios? ¿Qué es lo que dice Corintios? Que podemos resistir. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz. Ahí es cuando se pone difícil la cosa. Dentro de 8 días les estaré explicando el proceso. Porque hasta ahora lo que hemos visto es la influencia demoníaca. La serpiente hablando. La serpiente diciéndonos cosas, cuestionando la palabra del Señor. La serpiente haciéndonos proposiciones, ¿cierto? Y algunas veces nosotros cedemos a esas cosas. Pero llega un momento en que la serpiente logra su cometido, que es que tomemos del fruto prohibido. Y es cuando viene la forma desordenada de nuestras vidas. Es cuando abrimos la puerta, entonces el espíritu inmundo deja de ser una influencia externa para morar en el lugar que le corresponde a Dios. Es cuando viene la posesión demoníaca. Y es cuando dice que da fruto la muerte. Entonces, dentro de 8 días, por favor, no se lo pierda, a la misma hora, por el mismo canal. Pórtese en juiciosos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, Rey de Gloria. Te bendecimos con toda bendición del cielo, Señor. Damos gracias a ti por todo lo que tienes en bien hacer con nosotros, Dios. Oh Rey de Gloria, gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Mi alma te alaba y te bendice, Dios del cielo. E imploramos, Señor Dios, que seas tú ayudándonos, Padre mío, a mantenernos en ti, a creer, Señor, lo que tú dices que somos nosotros, Señor. Que nuestra vida no sea, Padre mío, una vida, Señor Dios, de pensamientos meramente, Señor Dios, formados, Padre, por conceptos, Señor, que vienen de un mundo gobernado por la oscuridad. No. Hoy nos decidimos a creer lo que tú hablas de nosotros. Hoy nos decidimos a pensar como tenemos que pensar, como hijos de Dios, con dignidad, con respeto, pero también amándonos, valorándonos, Señor, y sabiendo que nos has puesto en esta tierra para ser personas de bendición, Señor. Desechamos las voces de la oscuridad. Deseche todo pensamiento de tinieblas. Deséchelo en el nombre de Jesús.
Mi alma te alaba y te bendice, Dios eterno, porque eres bueno en gran manera, Señor. Y tú nos llevarás, Padre mío, no solamente a entender lo que tenemos que entender, sino a hacer lo que tenemos que hacer para que Satanás no tenga ningún tipo de ocasión ni de ventaja en nuestras vidas, Señor. Oh Rey de Gloria, hoy, Señor, te pedimos que afines, Señor Dios, nuestro corazón para discernir entre la voz tuya y la voz del enemigo, Señor, y poder desechar todo aquel consejo que no conviene a nuestra alma, Señor. Glorifícate y guárdanos, Señor Dios, y llévanos por camino de bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Rey de los cielos, gracias, Señor, por todo lo maravilloso que tú eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Bendigo a todas las personas que están en casa, a todas las personas que de alguna manera nos siguen solamente a través de las redes sociales y nos respaldan a través de Bancolombia, a través de Nequi, a través de David Plata. Que el Señor Todopoderoso siga recompensando su generosidad de una manera muy especial, que guarde sus vidas, sus familias, y que sean realmente levantándose en conforme al propósito de Dios. Los bendigo y los dejo en las manos del Señor. Que tengan una semana excelente en Cristo el Rey. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana compartiendo el pan de vida. Pórtense juiciosos, Cristo les quiere mucho.